Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos y hermanas, a este nuevo estudio que tiene que ver con el mismo capítulo 7 de Daniel. En el estudio anterior hablábamos acerca de esa poderosa cuarta bestia y cómo después de Grecia sucesivamente llegó el papel del Imperio Romano gobernando todo el mundo de aquella época conocida allá hacia más o menos el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Jesús nace en el tiempo de los emperadores Augusto César, Tiberio César. Todos ellos fueron parte del Imperio Romano. Pero aprendimos que hacia el año 476 sucedió un fenómeno interesante en el Imperio Romano. Y es que se dividió en 10 tribus conocidas como las 10 tribus bárbaras. Y a partir de allí comienza la sección que vamos a estudiar en el día de hoy en este estudio bíblico. Así que sean todos muy bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta hora porque tú nos das nuevamente el privilegio de abrir tu palabra y poder, Señor, encontrarnos con ella y sobre todo te pedimos inteligencia del Espíritu Santo, sabiduría, Señor, para poder comprender lo que en tu palabra podamos encontrar en esta hora, en esta ocasión. Señor, te pedimos también el perdón de nuestros pecados. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos en todo el mundo y permite, Señor, que el Espíritu Santo siga trabajando sin detenerse hasta que el pueblo de Dios pueda ser transformado por la gracia de Cristo Jesús. Hoy nos ponemos en tus manos de amor, querido Padre. Acompáñanos en el estudio de esta hora, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo número 7 y el versículo número 8, precisamente esta sección termina diciendo lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Aquí la sección se interrumpe por la visión del juicio celestial, pero en el versículo número 25, o desde el 24, vamos a leer desde el 23, nos dice: me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro rey, que será diferente de los primeros, y derribará a 3 de ellos. Ahora fíjense las características de este cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cuando nosotros hablamos del libro de Daniel, debemos entender que hay un principio que se repite mucho en Daniel que se conoce como repetición y ensanchamiento. Ese es un principio de exégesis bíblica, pero que en el libro de Daniel lo podemos ver que en el capítulo 2 se presentan unas profecías, en el capítulo 7 se ensancha el conocimiento, en el capítulo 8 un poco más de ensanchamiento y 9 también, y cuando llegamos al capítulo 12, mismo terminología del versículo 25 se expresa, dice, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero aquí, en el capítulo número 12 de Daniel y el versículo número 7, de nuevo se repite esta expresión y nos dice: y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo.
y cuando se acabe de destruir el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Es decir, estos dos periodos tienen que estar relativamente unidos. Así que vamos a hablar precisamente de qué fue lo que ocurrió. Ya en el estudio pasado vimos cómo Roma representaba la cuarta bestia del capítulo 7. Un poder de hierro, un poder largo que duró desde el 168 hasta el 476, más de 500 años de poderío, unos 600 años de poder mundial. Con mano de hierro derrotaba y hacía su voluntad debajo del cielo. Y eso nos lleva a que entonces en el capítulo número 7 y el versículo número 8 nos dice que de esa bestia, de esa cuarta bestia, surgen 10 reyes. Allá el versículo 23 nos dice que esos 10 cuernos representan 10 reyes, es decir, cada rey tiene su reino. Esto significaría que la Roma imperial se dividiría en 10 reinos. Si Roma era el imperio y ubicamos Roma en qué parte geográficamente está, nos llevaría al libro de al mapa de Europa. En Europa está Italia, la península italiana, y allí en Italia está Roma. Ahora, más adelante en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo fue que surgió Roma, porque Roma ni siquiera tenía una trascendencia histórica como para decir que sería un imperio grande. En el siguiente estudio del capítulo 8 de Daniel vamos a estudiar cuál es el surgimiento de Roma, precisamente porque la historia en el capítulo 8 se vuelve a repetir con respecto a las bestias que se ven en el capítulo número 7. Ahora bien, hablemos del fin de la Roma imperial. Para el año 476, Roma estaba completamente dividida. Toda Europa, básicamente, que era el poder imperial romano, estaba dividido en lo que ahora conocemos como los 10 tribus de Europa. Entre ellos estaban los anglosajones, estaban los érulos, estaban los ostrogodos, los visigodos, estaban los francos, los vándalos, estaban los germanos, estaban también los érulos, habíamos dicho ya, estaban los, eran 10 tribus, en realidad todo lo que se había dividido Europa o el imperio romano pagano en aquel momento o imperial. Para el año 476 ya esto estaba completamente dividido. Pero en el año 493, miren esto, lo que decía que el surgimiento de un cuerno pequeño, ¿cuál era ese cuerno pequeño? Y es que alrededor de esa fecha se comienza a gestar lo que se conoce como la religión del imperio. Ya algún tiempo antes venía gestándose. Para esa fecha, el imperio y la religión se habían unido y habían otra religión que era la religión de los arrianos, cristianos arrianos. Estaba la religión de los cristianos católicos y estaban la religión de los cristianos arrianos. Y los arrianos eran enemigos de los católicos. Pero como Roma había abrazado al catolicismo, ahora debía hacer que esta religión tuviera preponderancia en todo el mundo conocido. En el año 493, este imperio romano, ahora con tinte cristiano y diplomacia, venció a los érulos. Miren qué interesante, a los érulos. En el 508, pero aquí vamos en el 534, pero tenemos que ir un poco más antes. En el año 508, Clodoveo o Clovis, como se conoce comúnmente, era el rey de los francos, lo que ahora es Francia. Este rey se bautizó siguiendo los pasos del emperador Constantino y aceptó e hizo alianza con el catolicismo romano.
y se fue a hacer guerra contra los arrianos. De esa manera es que en el año 534 vence a los vándalos junto con los romanos, vence a los ostrogodos en el 508 también, y en el 534, hablando propiamente de las tres tribus que fueron exterminadas, que fueron en el 493 a los érulos, en el 534 a los vándalos, pero en el 538 vence a los ostrogodos y básicamente los destruye. Los visigodos no aparecen en este listado, porque en el 508, los visigodos, que fueron en ese momento lo que ahora sería España, en ese tiempo fueron derrotados en el 508 por Clodoveo Franco, fueron derrotados completamente y cruzaron los Pirineos hacia el sur, buscando la península ibérica, en donde se quedaron, y 86 años más tarde se renunciaron al arrianismo y aceptaron el catolicismo romano. Ahora bien, 538 es fundamental, porque en ese año el papado se instala en Roma sin ningún rey y sin ninguna tribu que estuviera en contra del catolicismo romano ni del obispo de Roma. En ese momento, tanto el imperio de Oriente, que era el imperio de Constantinopla, como el resto de las 10 tribus en las que se había dividido Europa, reconocen única y exclusivamente al papado, al obispo de Roma, como el único líder religioso y político que podía gobernar el mundo. Y a partir del año 538, entonces entra en juego la profecía tremenda que encontramos entonces en la Biblia, en donde nos dice el capítulo 7, versículo 25, que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. En la terminología simbólica hebrea, encontramos que un tiempo representa un año, 2 tiempos representan 2 años, y medio tiempo representa la mitad de un año. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y encontramos en el capítulo número 11, 2 y 3, en el capítulo número 12 y en el capítulo número 13, vamos a encontrar que este mismo periodo de tiempo está relacionado con 42 meses y con 1260 días. Veamos si eso es verdad. Vamos a suponer entonces, vamos a decir que cada tiempo es un año. Dice que este cuerno pequeño gobernaría durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo quiere decir un año. 2 tiempos quiere decir 2 años. Y medio tiempo significaría la mitad de un año. Ahora bien, en los años judíos no existen 13 meses ni 11 meses, existen 12 meses. Así que entonces veamos la correlación que hay. En un año hay 12 meses. En 2 años hay 24 meses, ya tenemos 36. Y en la mitad de un año hay 6 meses, ahora tenemos 42. Por eso es que nos dice allá en Apocalipsis que el periodo de este tiempo sería de 42 meses. Ahora resulta que en el calendario judío no existen los meses de 31, ni de 29, ni de 28 días. Solamente existen meses de 30 días. Por lo tanto, si hay 42 meses, debemos multiplicar 42 meses por 30 días que tiene cada mes, y nos va a dar la cantidad de 1260 días. Ahora, existe el principio profético en la Biblia que se conoce como día por año. Este periodo de tiempo sería una profecía día por año, lo que equivale a que no serían 1260 días literales, sino 1260 años.
este cuerno pequeño tendría algunas características especiales. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que ¿cómo sabemos nosotros que entonces el papado, la instauración del papado en el 538 cumple estrictamente con esos requisitos? En primer lugar, cuando leemos el capítulo 8 de Daniel, nos dice que y el capítulo 12 también, que desde que se ha quitado el continuo y se imponga la abominación asoladora, hasta entonces habría un periodo de 1260 años. Entonces, veamos alguna cosa. ¿Qué cosa es hablar palabras contra el Altísimo? ¿Qué significa hablar palabras contra Dios? ¿Qué palabras podrían ser que sean contra Dios? Hubo en algún momento en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo que tenía el poder de perdonar pecados. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el hombre fue sanado, aquel paralítico que fue puesto y le dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y a Jesús lo acusaron, porque los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Dios Todopoderoso. Y al no aceptarlo, entendían que solamente Dios tenía el poder para perdonar pecados. Por lo tanto, hablar palabras contra el Altísimo sería una forma de decir que el hombre tiene poder para perdonar pecados. Esa es una blasfemia contra Dios. Porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo Jesús. Y cuando Jesús ascendió al cielo, fue al santuario celestial. ¿A qué fue allí? A iniciar la función más especial, que sería la de interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Los apóstoles escribieron, porque tenemos a un solo sumo sacerdote, a Cristo Jesús, a un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese ser? Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando como nuestro mediador. Pero dice que este poder, este cuerno pequeño, hablaría palabras contra el Altísimo. Es decir, que se haría pasar por el Altísimo. Diría que sería representante de Cristo en la tierra y se haría pasar como el intermediario o el intercesor entre Dios y los hombres. La Edad Media cumple precisamente con esas características. Y el líder papal precisamente cumple con esas características. Cuando en toda la Edad Media se vendían indulgencias, diciendo que tú podías comprar una indulgencia y tus pecados te eran perdonados. Y los pecados de tu familia eran perdonados. Y si tenías un familiar muerto, también le eran perdonados, comprando una indulgencia. Se hacía pasar por Dios, decía, y hasta el día de hoy, la Iglesia Católica interpreta que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Esa es una blasfemia contra Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. El único que puede interceder por nosotros ante el Padre es Cristo Jesús, ningún hombre. Ahora bien, estas características entonces se aplican perfectamente con el sistema papal que se instaura en el 538. ¿Qué significa entonces quitar el continuo? El continuo significa el poder de Dios universal. El ejercicio de Cristo en el santuario celestial como nuestro intercesor. Ese es el continuo. Al suspender el continuo, al quitar el continuo, es porque el sistema papal introdujo otra forma de intercesión. ¿Cuál fue esa? La forma humana, hombres intercediendo por la humanidad. Esto no es bíblico y son palabras de blasfemia contra el Altísimo, como nos decía el versículo 25. Y luego dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué significa eso?
que los santos del Altísimo perseguiría. Y es que en toda la Edad Media, el sistema papal, utilizando a Roma, a Inglaterra y a España, persiguieron a todo aquel que se oponía contra la Iglesia Católica. Inclusive, allá por los 1520, un hombre que se levantó, llamado Martín Lutero, el precursor de la Reforma, que era sacerdote de la Iglesia Católica, se enteró y se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba haciendo más mal que bien. Y clavó en la iglesia de Gutenberg en Alemania 95 tesis. Esas 95 tesis que declaraban y reprochaban el pecado de Roma. Fue perseguido y fue exiliado. Juan Hus fue quemado. Jerónimo fue quemado vivo. Zwinglio fue quemado. Es decir, en la Edad Media podríamos hacer una lista enorme, por lo menos de 80 millones de personas que murieron bajo la persecución de la Iglesia. Estamos hablando que la Iglesia Católica es responsable de la misma cantidad o más de muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Más de 80 millones de muertes. ¿Y saben por qué? Por estar en contra de la Iglesia. Porque alguien decía, yo tengo un trazo de Biblia. Solamente se les permitía a los sacerdotes leerla en latín y de espalda para sus oyentes. Al que le encontraran un pedazo de Biblia, un retazo, un versículo, era sentenciado de herejía y llevado a la hoguera y lo quemaban vivo y obligado a retractarse si no moría. La guillotina y demás cosas eran simplemente elementos y estrategias de tortura para hacer sufrir a los cristianos de la Edad Media. Lo que estamos viendo es que en el 538 este cuerno pequeño se levanta y se le da, dice el versículo 25, el poder de gobernar durante tiempos y medio tiempo. Un tiempo 360 días, 2 tiempos 720 días y medio tiempo 180 días, total 1260 días, que son 1260 años. Y si comenzamos a contabilizar desde el año 538, la misma Francia con Clodoveo, que tardó 30 años en preparar las condiciones para que en el 538 se estableciera el Imperio Romano Papal, es la misma Francia que en 1798 le quita el poder a Roma y le inflige una herida mortal, como dice el capítulo número 13 de Apocalipsis. En el año de 1798, con el fin de las revoluciones francesas, Berthier, el general de los ejércitos de Napoleón, fue y le quitó los poderes al Papa Pío VI y fue llevado al destierro, que murió en el año de 1799, pero que en 1800 pusieron el nuevo representante en Roma, sin poderes y sin nada, pero comenzaba a conquistar de nuevo el poder mundial. Es decir, esta profecía de 1260 años fue dada para que el cuerno pequeño gobernara a su antojo en todo el mundo. Y como vemos, hizo atrocidades en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, cuando en realidad el verdadero cristiano estaba siendo perseguido. El verdadero Hijo de Dios estaba siendo perseguido, estaba siendo torturado y estaba sentenciado a muerte. Así que lo que nos dice el texto en el versículo número 9 del capítulo 7, volviendo, capítulo 7, versículo 9, mientras yo miraba, fueron puestos tronos, es parte de la misma visión, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían.
y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la iglesia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Alabado sea Dios, mis hermanos. Qué interesante. Y es que el libro de Daniel, capítulo 7, interrumpe en el versículo 9 la visión de los cuernos y el cuerno pequeño, porque la visión ahora cambia de escenario y ve que se está preparando un juicio celestial. En el trono se sienta un anciano de días que sin duda es nuestro Padre Celestial. Y después del gobierno del cuerno pequeño, ve que viene el Hijo del Hombre. La primera vez que aparece aquí Jesús con el título de Hijo de Hombre. Y luego aparece allí para tomar el juicio, y le es entregado el dominio, todo el juicio le es entregado a Jesús. Eso, ustedes dirán, pero sucede en el medio del relato. Sí, es verdad. Lo que sucede es que a partir del versículo 16 en adelante, retomamos la intriga de Daniel. Daniel queda pasmado, queda completamente en shock, no entiende cómo que un cuerno pequeño que tiene ojos y que habla, dice el versículo número 8. Yo quiero saber más de eso. Y le pregunta al ángel, oye, cuéntame más de los 10 cuernos y de ese cuerno pequeño, cuéntame. Y por eso es que desde el versículo 17 al 25, el ángel se dispone a explicarle los detalles del cuerno pequeño que ha visto en el versículo 8. Sin embargo, la visión del juicio divino, esta visión del juicio sucede después del año de 1798, es decir, después del tiempos y medio tiempo que gobernaría el sistema papal en el mundo. Entonces vendría el juicio, pero este es el inicio del juicio nada más. La pregunta es, ¿cuándo comenzaría ese juicio? Tiene que ser después de 1798. Hasta este punto, no sabemos en qué punto aparecería el juicio o iniciaría el juicio en el cielo. ¿Qué significa iniciar el juicio? Pues hubo algún hombre, después de 1798 obviamente, que había confundido esto. Él pensaba que al ver al Hijo del Hombre que venía en las nubes para tomar el dominio que el anciano de días le estaba entregando, era la segunda venida de Cristo. Sin embargo, esto era solamente un cambio de función en el santuario celestial. Sí, en el santuario celestial, porque la Biblia nos enseña que el santuario que Moisés fabricó en la tierra era simplemente una copia del verdadero santuario que está en el cielo. Eso significa que si hay un santuario en el cielo y Jesús estaba haciendo la intercesión por nosotros en el lugar santo, ahora pasaría a cumplir la función del lugar santísimo. ¿Qué significa eso? En el lugar santísimo se cumplía lo que se conoce como el gran día de expiación, el día del juicio. El día del juicio en donde los hijos de Dios podían ser perdonados completamente. Donde el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo con sangre solamente esa vez en el año, un día en el año, en el día de Yom Kippur, en el día del juicio. En el día del juicio, en ese día, entraba con sangre y colocaban el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es la tapadera del arca. Y allí, dentro del arca, estaban las 2 tablas de la ley de Dios. Y allí se manifestaba la Shekinah.
La columna de fuego bajaba en ese momento y se manifestaba en el arca, en el propiciatorio. La misericordia y la justicia de Dios se reconciliaban en ese momento. La justicia y la misericordia de Dios, el arca del pacto que contenía la ley de Dios. La ley de Dios recibía justicia por la sangre, pero al mismo tiempo había misericordia porque había muerto para redimir al hombre. Algo que todavía estaba oscuro, que solamente fue posible entender cuando Cristo Jesús murió en el Calvario. La ley de Dios obtuvo justicia, pero Jesús con su muerte le dio la oportunidad a la humanidad para que podamos tener la oportunidad de salvación, la esperanza de salvación. Sin embargo, este cambio de función en el santuario celestial solo podía llevarse a cabo después del cumplimiento de la profecía de los 1260 años. Es decir, después de 1798 debería comenzar el juicio. ¿En qué año? ¿En qué momento? Pues esa historia y ese estudio lo vamos a tener por lo menos 1 o 2 estudios más adelante, cuando aprendamos acerca de la gran y hermosa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por ahora, les pedimos en el nombre de Cristo Jesús que estudiemos bien el capítulo 7 de Daniel y que veamos cómo la historia nos confirma específicamente que el siguiente poder que surge de Roma es Roma misma, pero disfrazada. Ahora ya no con los emperadores, sino con un nuevo liderazgo llamado el Papa de Roma. Ya no con aquellos títulos majestuosos, pero sí heredó uno, el título de sumo pontífice. Ese título era solamente de los emperadores, que se creían dioses. Y ahora le heredaron al Papa de Roma el título de sumo pontífice, que quiere decir que es Dios en la tierra. Y el problema es que todo el mundo ahora se maravilla de lo que ese hombre que se hace pasar por Dios en la tierra dice o hace. ¿Saben por qué? Porque ha conquistado de nuevo el poder mundial y está listo para ejercer la dirección y el dominio mundial por una última vez. Pero esta última vez también será destruido como las veces anteriores. Pero esta vez ya no se levantará, porque el que lo destruirá será la venida segunda de Cristo Jesús a la tierra. Y ya no habrá más lugar para el pecado, ni para Satanás, ni para sus seguidores, ni para los reinos de esta tierra. Y en ese momento, cuando Cristo venga, entonces el reino eterno de Dios habrá sido entregado a sus hijos, a los fieles, a los que le fueron fieles hasta el último momento de su vida. ¡Qué maravilla! Cristo está muy pronto para venir. Y cuando Él venga, nos entregará la heredad eterna, vida eterna con Él para siempre. Que Dios te bendiga en esta hora. Querido Padre, te pedimos una bendición especial para cada hermano que está escuchando y viendo este mensaje. Te pedimos, querido Dios, que puedas bendecir a cada hermano y sobre todo ayúdanos a comprender esta profecía, a entender la historia, pero sobre todo a que en esta hora seamos cristianos diferentes, que hagamos la diferencia entre el mundo, aun cuando seamos odiados, aun cuando seamos rechazados. Ayúdanos a serte fiel. Querido Dios, perdona nuestros pecados y danos herencia con tus hijos cuando vengas por segunda vez. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.